Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar aprendiendo a manejar la tabla periódica. Anteriormente, sus mercedes comenzaron con la historia de la tabla periódica y cómo se conformó este instrumento que es tan útil para la química. Ahora vamos a ver cómo la pueden usar y qué información contiene la tabla periódica para que ustedes ya pueden hacer uso de ella. Entonces, según las recopilaciones históricas que ustedes debieron hacer en el tema anterior, Mendeleev es el padre de la tabla periódica porque fue el que hizo la mayor aproximación en cuanto a la organización de los elementos. Él hizo la organización primeramente en cuanto a masa, pero después la cambió a número atómico, donde el número atómico, pues por ejemplo, del hidrógeno es 1 y del berilio es 2. ¿Listo? En ese momento no estaban los 109 elementos como los conocemos ahora, sino eran como 59 elementos, donde los ubicó según su nombre, su número atómico y su masa atómica. Pero dentro de ese proceso se dio cuenta que había algunos elementos que tenían que hacerle algún cambio. Por ejemplo, el berilio, el indio y el uranio, que está acá en los actinios. Mírenlo acá. Entonces, él le cambió la masa, hizo una aproximación más acertada para que al momento de ubicarlos en el lugar de la tabla periódica no estuvieran acordes a los compañeros con los que estaban alrededor. Asimismo, otra de las cosas que hizo fue invertir la masa atómica del yodo y del telurio para que al momento de reorganizarlos tuvieran las propiedades conforme a los grupos y a los periodos que estaban, a las familias que estaban. Y de igual forma hizo con níquel y cobre. Además de eso, dejó los espacios en blanco en ese momento para las masas, para los elementos que no se habían descubierto aún, y hizo determinadas predicciones que más adelante confirmaron que la tabla del modelo atómico de Mendeleev era la correcta. Asimismo, hizo la predicción de elementos como el germanio, el galio y el escandio, donde también predijo las propiedades que iban a tener el estaño, mire, estaño, germanio y galio. ¿Listo? ¿Qué buscaban con esto? Que no solo quedaran por número atómico organizados, sino que además de eso las propiedades de estos elementos fueran similares, tanto físicas como químicas. Por eso, en química se habla de la ley periódica. Para eso vamos a plantear una pregunta que vamos a tratar de desarrollar durante el video de ustedes con la información que yo les voy a dar. Y sería, ¿cuál sería la propiedad fundamental en que se basa la ley periódica? La ley periódica se desarrolla hasta 1914 por un químico llamado Mosoley, que determinó que el número atómico de los elementos, o sea, determinó todos los números atómicos de los elementos y además de eso comprobó que el orden creciente de los elementos, la organización del orden creciente de los elementos, dejaba que tuvieran propiedades similares entre ellos. Entonces, vamos a decir textualmente qué enuncia la ley periódica para que sus mercedes lo anoten y lo tengan muy en cuenta. Cuando hablamos de la ley periódica, hablamos que los elementos se colocan en orden creciente de su número atómico y tienen lugar a una repetición periódica en cuanto a propiedades físicas y químicas. ¿Listo? Propiedades físicas que sus mercedes pueden encontrar en la tabla periódica. O sea, la tabla periódica que nosotros manejamos en el salón tiene dos lados. Uno donde están todas las propiedades químicas y otro donde están todas las propiedades físicas. Y como ustedes ya manejaron configuración electrónica y ya identifican los electrones de valencia, que son los que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo, estos son los que determinan las propiedades físicas y químicas de un elemento. Ahora bien, tenemos el grupo 1, que son los metales alcalinos, el grupo 2, que son los metales alcalino-térreos, del grupo 3 al grupo 8B, que son todos los amarillos que vemos acá,
elementos de transición, el grupo 3A o familia 13, como ustedes lo quieran ver, los tercios, la familia 14 o 4, los familia del carbono, el 13, 14, el 15 familia del nitrógeno, 16 familia del oxígeno y la última los halógenos o familia del flúor. Asimismo ustedes saben que las líneas verticales son los grupos o familias y que las líneas horizontales son los periodos. Entonces, ¿qué vamos a ver entre familia y periodo? Entre familias vamos a observar que van a tener siempre en su último nivel de energía el mismo electrón, pero que van a cambiar de nivel de energía. Es decir, el hidrógeno solo tiene un nivel de energía, 1s1. El litio va a terminar en 2s1. Y así sucesivamente, el sodio 3s1, 4s1, así van aumentando nivel de energía. En cambio, si nosotros miramos por periodo, podemos observar que van a mantener el mismo nivel de energía, es decir, que tanto el calcio como el potasio van a tener el cuarto nivel de energía, pero van a variar en su cantidad de electrones en el último nivel de energía. Y esto es determinante porque a partir de esto es que están las propiedades periódicas. Ahora bien, les voy a explicar las propiedades químicas de la tabla periódica, que son 6. La primera de ellas es radio atómico. El radio atómico es la medida de la distancia entre dos núcleos de dos átomos iguales. Es la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos iguales enlazados entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo aquí un átomo de cloro. Y acá tengo otro átomo de cloro. ¿Listo? La distancia entre este y este, cuando se enlazan, la mitad de esa distancia, no sé por qué escribo esto, es el radio atómico. ¿Listo? Es decir, que entre más grande sea el átomo, pues mayor va a ser la distancia, por lo tanto mayor va a ser su radio atómico. Y pues vamos a observar cómo se comporta periódicamente esta propiedad en la tabla periódica. Entonces, podemos decir que si nosotros dibujáramos la tendencia del radio atómico, podríamos ver que va de acá a acá, y de arriba hacia abajo. ¿Listo? De acá a acá y de acá a acá. Por si no la ven bien. ¿Qué quiere decir? Que el de menor radio atómico podría ser un átomo como el flúor y bueno, entonces como les decía, el hidrógeno tiene mayor radio atómico debido a que entre más aumente el número atómico, menor va a ser su radio atómico. ¿Listo? Porque más grande va a ser el átomo, por lo tanto va a haber menos distancia entre ellos cuando estén unidos. Esa es la primera propiedad periódica. La segunda propiedad periódica es radio iónico y aquí vamos a ver algo que ustedes van a manejar más adelante, que son los iones. Los iones son partículas con carga. Entonces, el primero es un catión y el catión vamos a hablar de carga positiva y después vamos a hablar de un anión, el cual es de carga negativa. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un átomo gana o pierde un electrón, adquiere una carga. ¿Listo? Recordemos que los electrones son de carga negativa. Por lo tanto, cuando un átomo pierde electrones,
Por lo tanto, cuando un átomo pierde electrones, pues tenemos carga positiva como el elemento que tenemos acá. Pero al contrario, si tenemos un átomo que más adelante pues miraremos cómo funciona esa cuestión, que puede formar un anión, es decir, que pierde carga negativa, pues tendremos S-2. Entonces ahora sí vamos a explicar lo que es radio iónico. ¿Qué es radio iónico? En el momento en que el electrón, el átomo, pierde un electrón, va a tener más cargas positivas. En el momento en que es neutro va a tener las mismas cargas positivas que las negativas. Cuando él pierde un electrón, va a tener una carga positiva de más. Es decir, que esas cargas positivas van a poder atraer con mucha más fuerza a las negativas, haciendo que el radio iónico sea más pequeño. Pero por el contrario, cuando estamos hablando de un anión, va a tener dos cargas negativas de más. ¿Eso qué quiere decir? Que las cargas positivas no van a ser suficientes para atraer con más fuerza a esos electrones en el iónico, por lo tanto, su radio iónico va a ser mayor. Ahora bien, ya sabiendo que cuando hablamos de aniones tenemos un radio iónico mayor que cuando hablamos de cationes, que el radio iónico es menor, vamos a dibujar la tendencia en la tabla periódica. ¿Y cómo es esa tendencia en la tabla periódica? Vamos a encontrar que aumenta de derecha a izquierda, es decir, así, y aumenta en cuestión de familias de la parte de abajo hacia arriba, donde el mayor radio iónico puede ser el del flúor y el menor puede ser, supongamos, el de un hidrógeno. La siguiente propiedad que vamos a trabajar es la energía de ionización. La energía de ionización es la energía necesaria que necesita un átomo para arrancar un electrón de la última capa de valencia. Es decir, les voy a escribir acá la fórmula para que su merced la tengan en cuenta, donde energía de ionización más es la energía necesaria de un elemento X en estado gaseoso, ese paréntesis quiere decir que está en estado gaseoso, menos retira un electrón para producir un ion, un catión. ¿Y por qué hablamos otra vez de catión? Porque cuando ustedes le quitan electrones a un elemento, recuerden que lo están cargando positivamente. Por lo tanto, se habla de catión. Entonces, cuando la energía necesaria es usada por este elemento, la energía mínima pierde un electrón. Y al perder ese electrón, se va a producir un catión. Ahí estamos hablando de energía de ionización. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente asociación. Entre más fuertes se atraigan los electrones al núcleo, ¿sí? Entre más atrayente núcleo, mayor será la energía de ionización que se necesita para arrancar ese electrón. O sea, entre más fuerte sea la atracción entre electrones y protones, mayor será la energía de ionización que se necesite para arrancar ese electrón. Por lo tanto, vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con las otras propiedades y es dibujar la tendencia de la energía de ionización en la tabla periódica. Podemos observar que la energía de ionización también corre de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba según familias. Y así podemos mirar que la mayor energía de ionización la tendría el flúor y la menor sería, digamos, un litio. Bueno, ahora bien, vamos a ver la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la variación de la energía
que se produce cuando un átomo neutro adquiere un electrón para convertirse en un ion negativo. Entonces vemos que es la opuesta a energía de ionización. Energía de ionización estamos tratando de un átomo neutro para convertirse en un catión, pero en afinidad electrónica estamos hablando de un átomo neutro para convertirse en anión. Les voy a escribir aquí la fórmula para que la tengan en cuenta. Hablamos de un átomo X en estado gaseoso el cual se le proporciona o se adquiere un electrón de más, donde va por medio de la energía de la afinidad electrónica, se va a producir un átomo negativo. ¿Listo? Cualquier elemento que pueda adquirir un electrón por medio de la afinidad electrónica, es decir, la capacidad que tiene para retener ese electrón, se va a convertir en un anión. Esto no lo pueden hacer todos los elementos de la tabla periódica. Unos tienen más tendencias que otros, entonces vamos a mirar la tendencia de la propiedad. Donde arrancamos de aquí hacia arriba y de acá hacia allá. Ahora bien, entonces estaríamos diciendo que el elemento con mayor afinidad electrónica sería el flúor. El flúor es el que más fácil tiene la mayor posibilidad de ser un anión, seguido de nitrógeno, después hidrógeno con menor intensidad, carbono y por último, digamos que los que menos o no tienen casi nula la propiedad de ser un anión es litio o berilio. Como pueden ver, estas propiedades periódicas que yo les estoy mencionando acá son para los átomos cuando se convierten en iones. Pero la siguiente es cuando ellos ya forman enlace. La siguiente es una de las que ustedes más van a usar durante sus estudios, que es la electronegatividad. Y la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para arrancar un electrón mientras está enlazado a otro. Es decir, cuando se enlaza la capacidad de compartir ese electrón con otro. ¿A quién le va a pertenecer? Para eso vamos a intentar hacer aquí unos ejemplos, X y Y. ¿Listo? Vamos a suponer que X es un elemento del grupo 1 y vamos a suponer que Y es un elemento del grupo 7. Entonces, si su mercedes miran la configuración electrónica del grupo 1, van a darse cuenta que va a terminar en 1, ¿cierto? Por lo tanto, va a tener un electrón de valencia. Si ustedes hacen el mismo ejercicio con el 7, con la familia 17, van a tener 7 electrones de valencia. Bueno, me quedo muy grande, espérenlos a chiquito un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, vamos a volver a dibujar los átomos porque se me perdieron. X y Y. Donde X dijimos que tenía un electrón y Y tenía 7. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este momento cuando ellos generen enlace van a compartir sus electrones más fácilmente. Pero como este tiene muchos más electrones, va a tener mayor electronegatividad porque tiene mayor carga negativa y va a tender a atraer ese electrón hacia él.
Por lo tanto, ese enlace se va a pintar más hacia Y. En el caso de que si tuviéramos dos átomos de Y, es decir, dos elementos del grupo 7, que ambos necesitan para completar la regla del octeto, que ya creo que ya les había hablado de eso. No les he hablado de eso. La regla del octeto es cuando un elemento tiene 8 electrones en su última capa de valencia. Entonces va a necesitar ambos solo un electrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá igual. 2, 4, 6, 7. Cuando estos dos se juntan, el enlace va a estar en el centro. Bueno, ahora bien, vamos a pintar cómo se comporta la electronegatividad en la tabla periódica. Y esto va a ser determinante para cuando su mercedes formen compuestos. Podemos decir que el más electronegativo es la familia 17 en cuestión de periodos, y en cuestión de familias se comporta de abajo hacia arriba, siendo el flúor el elemento más electronegativo y el francio el elemento más electropositivo. Es decir, que el francio no tiene la capacidad para retener electrones como si la tiene el flúor. Ahora bien, la última propiedad periódica que vamos a ver el día de hoy es carácter metálico. El carácter metálico es un poco contrario a lo que estamos mirando, es la capacidad que tiene un átomo de ceder electrones y no tiene la facilidad de retenerlos. Entonces, esa propiedad periódica es un poco contraria a la que estábamos viendo, donde nosotros vemos, por ejemplo, el litio no. Miremos el sodio, que es 11. Su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Listo? Podemos ver que tiene un electrón acá, ¿cierto? Tiene carácter metálico. ¿Por qué? Porque él al perder su electrón queda en su siguiente nivel con 8 electrones. Por lo tanto, en ese momento, ese electrón completa la regla del octeto. Es decir, que el sodio es un elemento con buen carácter metálico. Más adelante, cuando su mercedes generen compuestos, pues van a poder entender y aplicar mucho más estas reglas de periodicidad. Por el momento es importante que pues sus mercedes manejen la teoría. Entonces, carácter metálico lo vamos a pintar de aquí hacia acá y de arriba hacia abajo, donde podemos encontrar que el elemento con mayor carácter metálico es el francio y el menor es el flúor. Es decir, que esta propiedad periódica es contraria a la electronegatividad. Ahí ya están las explicaciones de las propiedades periódicas, chicos. Yo creo que ya pueden solucionar el taller. Cualquier duda estamos hablando y pues les deseo un lindo día. Adiós.